Hey, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Antes que nada, quiero tomarme un momento para disculparme por haber tenido el canal un poco abandonado últimamente, pero les prometo que eso está por cambiar. Aprovecho para darles la bienvenida a una nueva sección que hemos creado especialmente para ustedes. En esta sección vamos a explorar y entender juntos los términos económicos más importantes que todo trader necesita conocer para tomar mejores decisiones en el mercado financiero. Soy Alejandro Ávila, fundador de BM Capital, y mi objetivo con esta iniciativa es ayudarles a fortalecer sus conocimientos y a estar mejor preparados para enfrentar los retos del trading y sus inversiones. Así que prepárense porque esta solo es la primera de muchas sesiones diseñadas para llevar a su aprendizaje al siguiente nivel. Vamos a ello. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuando los precios de los productos y servicios aumentan con el tiempo. En otras palabras, lo que hoy puedes comprar con 100 pesos o $5, mañana puede costar más. Esto hace que tu dinero pierda poder, es decir, necesitas más dinero para poder comprar las mismas cosas que antes comprabas. Aquí nosotros podemos observar una tabla por parte del INEGI. Para los que son mexicanos, pues, bueno, deben de conocer el INEGI. Los que no, el INEGI es uno de los órganos constitucionales autónomos de México. Ellos se encargan de hacer censos nacionales para integrar sistemas de cuentas nacionales, estatales, es decir, temas como son el flujo de producción, consumo, actividad económica, entre más. Y de hecho, desde el 2011, el INEGI se encarga de elaborar los índices nacionales de precio al consumidor y el índice nacional de precios al productor, algo que también deben de estar familiarizados por parte de Estados Unidos como uno de los datos económicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros nos podemos dar cuenta en este aspecto? Pues algo muy sencillo. Aquí nosotros podemos observar que hay una variación mensual, una incidencia mensual, productos con precios a la baja y con productos con precios al alza. En este caso podemos encontrar que el jitomate tuvo una variación de un 29,60%. Refrescos envasados, un 0,99%. Restaurantes y similares tuvieron un incremento del 0,81%, ¿no? En precios, en productos que tuvieron con precios a la baja de la inflación, podemos encontrar que la zanahoria, un menos 15,6%, gasolina de bajo octanaje, 0,31%, y bueno, muchísimas cosas más. Algo que llamó también bastante la atención en el 2022, si la memoria no me falla, es uno de los incrementos más grandes que hemos podido observar en los últimos 10 años en una de las, como es el aguacate. ¿Qué sucede acá? Si la memoria no me falla, ahora voy a colocar la información para que la tengan totalmente clara. Eh, en el 2022 tuvo el aguacate, si no mal recuerdo, costaba 52 pesos aproximadamente, que estamos hablando de que son $2,5 aproximadamente, ¿no? Pero posteriormente a ello, el precio a promedio a nivel nacional se incrementó entre un 90 y un 98%. Aquí no vemos ninguno que tenga más de un 40%. Bueno, sí, la cebolla, 55%. Pero bueno, posteriormente a ello, tuvo una baja en su precio. Pero ¿qué pasa? El aguacate de pasar de $2,5 llegó a costar hasta casi $5. En precios mexicanos aproximadamente estuvo entre 94 pesos más o menos, ¿no? Entonces, esto es uno de los claros, de los ejemplos más claros que podemos encontrar en la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación y por qué debemos de estar atentos a ellos? Porque al final de cuentas, el poder adquisitivo de nuestro dinero disminuye, mientras que los bienes, servicios y o productos se encarecen bastante. Entonces, es por ello que debemos de estar muy pendientes a qué sucede con la inflación. Este es un simple ejemplo de lo que yo le estoy mencionando. Ahora vayamos a ver más.
La inflación afecta directamente a las decisiones de los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos. Si la inflación sube mucho, los bancos pueden aumentar las tasas de interés para tratar de controlarla. Esto puede afectar a los mercados, como el de divisas, acciones o bonos. Cuando se anuncian los datos de inflación, los mercados suelen moverse mucho, lo que puede ser una oportunidad para los traders. Aquí podemos observar una gráfica con los datos del último año 2024 sobre el IPC en Estados Unidos. Nos podemos dar cuenta que hay poca variación entre el mismo. Se mantiene entre un rango de 0,2% y 0,4%. El más alto y el más bajo que fue en junio, ese que dio el menos 0,1%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos darnos cuenta aquí? Bueno, principalmente la variación es nula. ¿Se dan cuenta? Es una nula variación entre una y otra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros debemos de observar y tener en cuenta estos aspectos. Ahora, recordemos algo muy importante. La variación que nosotros podemos observar, al ser nula, el mercado tiende a reaccionar, pero también, como bien lo decía, los bancos centrales, en este caso, la Reserva Federal o la Fed, deben de buscar disminuir hasta cierto punto esta inflación y o controlarla, ¿de acuerdo? Estos datos son positivos. ¿Por qué? Porque existe una variación positiva, es decir, está contrayéndose un poco la inflación. Ahora, muy sencillo, vamos a la gráfica para entender un poquito cómo es que se mueve el mercado en estos aspectos. Vamos a lo último, que fue el 11 de noviembre. Pongamos ahí un, un pequeño análisis para que determinemos cómo es que se puede mover el mercado en estos aspectos. Perfecto. Ahora sí, ya estamos en la gráfica de TradingView. ¿Ok? Aquí nosotros nos podemos dar cuenta algo muy sencillo. Primero, ya he marcado este aspecto que se encuentra aquí. Este pequeño eh, círculo color amarillo es la nota que se ha marcado para determinar justamente el 11 de diciembre de las 7:30 AM. Aquí es muy importante determinar y saber qué es lo que estamos haciendo. Ok, ojo, como bien decía, estamos observando el último dato inflacionario que se dio el 11 de diciembre. Es decir, vamos a evaluar la inflación que se mantuvo en el mes de noviembre. ¿Ok? Hay un desfase de medio mes justamente para poder hacer esta contabilidad y poder sacar el número más acertado posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer aquí? Bueno, primero que nada, nosotros debemos de evaluar los datos inflacionarios anteriores y los datos económicos. ¿Ok? Posteriormente a ello, nosotros nos podemos dar cuenta que existen ciertos aspectos que no hay, que nos puede facilitar para poder entender hacia dónde se va a dirigir el mercado. En este aspecto o en este primer punto, podemos observar que aquí hay un high, vamos a ponerlo color negro para que se pueda observar, otro high, una zona que podemos observar aquí. Este no es, perdón. Podemos observar un pequeño imbalance y por último una zona que no se mitigó, es decir, un high de London. ¿Ok? Entonces, primero que nada, nosotros tenemos varios factores para poder contribuir a un mercado alcista. ¿Ok? En este factor, nosotros podemos tomar dos opciones. Una, poder esperar a que se mitigara este low de London, pero tenemos muchas más razones para poder tener un mercado alcista. Y más aparte, la inflación. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de poner en contexto y en una balanza los datos económicos que estamos observando, como es la inflación
y los datos pasados que se dieron, más los datos económicos que puedan estar existiendo dentro del mismo. ¿Ok? Como por ejemplo puede ser datos de trabajo, datos de empleo, datos del precio al consumidor, precio al productor, entre otros aspectos. Entonces, esto es muy importante para nosotros determinar hacia dónde se dirige el mercado. Algo que me gusta decir y lo he dicho en todas las exposiciones en las que me he presentado, webinars, mentorías y demás, es algo muy sencillo. El mercado sigue muchas lógicas. Entonces, no se compliquen tanto el mercado, no se compliquen la vida, siguen la lógica del mercado. ¿Ok? Entonces, simplemente por datos económicos, estadística y lógica del mercado, tenemos muchas variantes para poder cumplir en este aspecto. ¿Qué es lo que yo hubiera podido llegar a hacer? Pues muy sencillo, coloco en esta zona mi Fibonacci y en este aspecto pudiera entrar aquí. Hubiera podido entrar en esta zona y yo en lo particular hubiera terminado en el imbalance un poco más por arriba o en este high. Cualquiera de esos dos aspectos y hubiera terminado en esta posición. Eso es lo que yo hubiera podido llegar a hacer para poder tomar una operación con el tema de la inflación en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces recordemos, aspectos que nosotros debemos de contemplar, datos anteriores de inflación, datos económicos como pueden ser sector empleo y el análisis previo al mercado. Recuerden que el análisis técnico es solo una parte de cómo poder hacer trading. ¿Ok? Si no aprenden a hacer análisis fundamental, se van a perder bastantes operaciones de cómo poder combatir el mercado, cómo poder sacar nuevos profits en distintas ocasiones. Tipos de inflación. Inflación número uno, inflación moderada. Es un aumento lento y gradual de los precios. Los consumidores y la economía pueden adaptarse fácilmente a este tipo de inflación. Número 2. Inflación galopante. Aquí los precios suben rápidamente, lo que puede generar incertidumbre en la economía. Número 3. Hiperinflación. Es la forma más extrema cuando los precios aumentan de forma descontrolada y el dinero pierde casi todo su valor. Ejemplo, Venezuela en los últimos años, lamentablemente. ¿Cuáles son los efectos de la inflación? 1. Poder adquisitivo. Afecta directamente el bolsillo de las personas, ya que con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos que antes. 2. Las tasas de interés. Los bancos centrales suben tasas de interés para intentar frenar la inflación, lo que encarece los préstamos y afecta a las inversiones. Número 3. Sectores económicos. Algunas industrias, como las tecnológicas, suelen ser más sensibles a los cambios inflacionarios, mientras que otras, como las de los bienes básicos, son más resistentes. Estos son algunos consejos prácticos que pueden utilizar. 1. Diversifica tus inversiones. No pongas todo tu dinero en un solo lugar. Busca activos que puedan protegerte contra la inflación, como el oro, bienes raíces o inclusive los índices bursátiles. 2. Protege tu capital. Ajusta tus estrategias de trading para considerar el impacto de la inflación en los mercados. Y 3. Edúcate siempre. Entender cómo la inflación afecta a la economía te dará una gran ventaja como trader y sobre todo en tus inversiones. Recuerda revisar los informes del IPC, Índice de Precios al Consumidor, y el PCE, Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal, en el calendario económico. Puede ser Investing, puede ser Yahoo Finance, MarketWatch, etc. Estos datos son claves para anticipar el movimiento del mercado. La inflación es un concepto clave para cualquier trader. Entenderla puede darte una gran ventaja en los mercados financieros. Si quieres aprender más y cómo aplicarlo en tus estrategias, únete a nuestra comunidad de BM Capital. Y bueno, traders, esto es todo por la sesión del día de hoy. Espero que esta información les sea de gran valor y de gran utilidad para poder mejorar su trading. No olviden suscribirse al canal y poder unirse a la comunidad en Telegram, donde diariamente
enviamos todo tipo de información, como análisis, noticias, recomendaciones, entre otros aspectos. No se olviden suscribirse, dejar algún comentario si tienen alguna duda y nos vemos en la siguiente sesión.